un panorama general de cada libro de la Biblia. Si usted guarda estas hojitas, usted podrá tener una vasta información para poder compartir y aprender. Daniela, Pamela y Anaí vienen del colegio. Ellos traen muchos esferos y plumas. Así que si alguien necesita, pídenle a ellos. A ver. ¿La caja de esferos dónde está? No. ¿Cómo que se acabaron? Ah, ya. Bueno, ni modo, hay que comprar más. ¿Alguien tiene uno para poder prestar? Ahí está. ¿Alguien necesita uno? Levante la mano. Acá de este lado. Ahí está. Ahí se comparten ustedes ese esfero. ¿Alguien más? Yo aquí tengo uno, pero este sí tiene B de vuelta, ¿eh? Este. Ese sí, por favor. Ese es premium. Correcto. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Levítico capítulo 19, el versículo número 2. Vamos a estudiar hoy de manera general Levítico, el libro de Levítico. Levítico capítulo 19 y el versículo número 2. Levítico 19, 2. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice así: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Acompáñenme a leerlo nuevamente y luego oramos. Muy bien, comencemos. Todos juntos leyendo el versículo 2. Comencemos. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Vamos a estudiar entonces el libro de Levítico. Acompáñenme en una oración. Bendito sea, Señor, gracias por los hermanos que hemos llegado. Gracias, Señor, por el permitirnos estudiar tu palabra, por permitir, Señor, recibir lo que tú tienes preparado para nosotros. Te ruego que me des una concentración y que, Señor, pueda transmitir lo que tu palabra nos enseña en esta noche, que nuestros hermanos podamos salir con nuestras copas rebosando, que podamos aprender y juntos, Señor, crecer espiritualmente. Señor, úsame. Gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Levítico. Levítico, hermanos, es el tercer libro, por supuesto, del Pentateuco. Alguien ha comparado los primeros 3 libros de la Biblia con el Nuevo Testamento. En Génesis lo comparan con los evangelios debido al principio, a los poderosos milagros que hay en el libro de Génesis y en los evangelios. El Creador y el Señor Jesucristo realizando poderosos milagros en en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y como Génesis. Éxodo ha sido comparado con el libro de los Hechos debido a los primeros meses o años de la iglesia saliendo del mundo y estableciéndose como pueblo, como la iglesia. Y el libro de Levítico ha sido comparado con las cartas del apóstol Pablo y las cartas generales, debido a las instrucciones que tienen esas cartas para el pueblo de Dios. Levítico, la palabra levita, se deriva de un nombre, Leví. Ese nombre es el nombre de uno de los hijos de Jacob. Pertenece a una de las 12 tribus, el nombre de Leví. La tribu de Leví, de toda esa tribu, Dios la escogió para poder ser los sacerdotes y para poder ser los que servían no solamente en el tabernáculo en su momento, sino también en el templo. Todos los levitas no tuvieron una tierra por heredad. Cuando ellos llegaron a conquistar la tierra prometida,
por mano de Josué, Dios usando a Josué en esas tremendas batallas, cada tribu que iba llegando tenía un territorio específico y se repartieron la tierra, ¿verdad? Cada uno de ellos. Pero los levitas no tenían herencia de tierra, sino que Dios era su propia herencia. Entonces ellos sirven al Señor, pero hay una familia específica, la familia de Aarón. La familia de Aarón es una familia muy especial porque solo los descendientes de esa familia, varones sin defecto, podían ser sacerdotes. Los levitas entonces, hermanos, son especiales. Dios les encarga a ellos llevar a cabo los ritos, las ceremonias, los sacrificios, la enseñanza de la ley de Moisés. El libro de Levítico, hermanos, es usado como un manual para los sacerdotes, para los levitas. Era como un manual. Y vamos a nuestras hojitas. ¿Quién escribió el libro? Moisés. Moisés escribió el libro, anótele ahí, Moisés. ¿Cuándo fue escrito este libro? Bueno, anótele ahí para que no pierda el dato. 1446 antes de Cristo. 1446 antes de Cristo. ¿A quién fue escrito? Fue escrito principalmente a los sacerdotes, y levitas. ¿Dónde fue escrito? Bueno, pues fue escrito en el monte Sinaí, a pie del monte Sinaí, o también pudiéramos poner en el desierto. El libro de Levítico, entonces, hermanos, abarca unos cuantos meses después. Mire, por favor, Éxodo, acompáñeme a Éxodo capítulo 40, versículo 38. Éxodo capítulo 40, versículo 38. Mire lo que dice ahí. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. El libro de Éxodo termina con la edificación del tabernáculo y la gloria de Dios llenando el tabernáculo de reunión, donde se habrían de efectuar los sacrificios y todo lo que viene a continuación. Pero mire ahora cómo termina Éxodo 40:38 y cómo comienza Levítico 1:1. Recuerde, Éxodo termina diciendo que Dios llenó el tabernáculo con su gloria. Pero ahora en Levítico capítulo 1, versículo 1, mire lo que dice. Llamó Jehová a Moisés y habló con él. Note esto, desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Y ahí empieza el libro de Levítico. ¿Desde dónde es que Dios habla? Desde el tabernáculo. Si le puedes cambiar las pilas a esta maravilla, por favor. Entonces, el libro de Levítico tiene una continuidad muy hermosa, porque en el capítulo 40, versículo 38 de Éxodo termina diciendo que Dios está en el tabernáculo. Y luego dice que Dios le habló a Moisés desde el tabernáculo de reunión. Entonces podemos ver claramente una continuidad aquí. El nombre del libro de Levítico se deriva también de la Septuaginta, esa traducción del hebreo al griego.
Esa palabra significa destinado a los levitas. Destinado a los levitas. Ahorita vamos a ir a las hojitas, no se preocupe, esto no está incluido en las hojitas. En este libro se describen leyes sacerdotales. Se puede considerar un manual práctico de ceremonias religiosas. Los temas principales de este libro son la santidad, la sangre, expiación, el sacerdocio, las impurezas, las fiestas, las leyes. El libro de Levítico, hermanos, fue escrito, recuerde, cuando ellos ya habían salido ¿de dónde? ¿De dónde habían salido? De Egipto. Pero el problema es que Egipto no había salido del corazón de algunos israelitas. Por generaciones habían estado viviendo en Egipto, una nación completamente pagana, una nación que tenía muchas deidades, dioses y prácticas no correctas. Ahora ellos salen y han tenido por generaciones esas enseñanzas, y ahora Dios les saca con mano poderosa, podemos verlo en el libro de Éxodo, les manda construir el tabernáculo, les manda todo eso, les da la ley, los mandamientos, todo lo que tienen que hacer. Y el libro de Levítico son las instrucciones de Dios de cómo debe ser adorado, de cómo debe ser servido, de lo que los israelitas deberían hacer para honrar a Dios. Es decir, Levítico tiene la intención de que el pueblo se santifique, de que el pueblo no viva una vida como la vivió en Egipto, ni como las naciones alrededor, sino que sea una nación santa, una nación diferente. El énfasis que hace este libro entonces es este concepto de adoración en santidad, tanto para el pueblo como para los levitas y sacerdotes levitas. Estas instrucciones, leyes, también ayudan al pueblo a protegerse de limpieza para servir a Dios, incluyendo las expiaciones por el pecado, las leyes acerca de relaciones sexuales, la vida en familia, la comida, el castigo por delitos mayores, las instrucciones para las fiestas, las instrucciones para los días especiales como sábado, el jubileo, etc. Algo interesante que notar de Levítico es que la palabra santidad y sus derivados se mencionan más que en cualquier otro libro de la Biblia. Aproximadamente 152 veces aparece la palabra santidad en este libro. Antes que haya pasado un año de haber salido de Egipto, antes del año que se cumpliese, entonces en el monte Sinaí aparece la presencia, la gloria de Dios en el tabernáculo. Hasta aquí, nunca antes habían recibido formalmente instrucciones los israelitas. No había habido Dios puesto leyes. Israel tenía años en Egipto. Antes de ir a Egipto habitaron en Canaán. Y desde Abraham, llegando hasta Moisés, hasta ese momento, no había habido leyes, no había habido unas instrucciones claras y precisas de cómo debería ser adorado, cómo debería ser sacrificado un animal. No había unas instrucciones claras hasta ese momento. Hasta ese momento no había habido una línea sacerdotal. Hasta ese momento cada padre de familia del pueblo de Dios podía funcionar como un sacerdote, porque no había sido instituido un sacerdocio arónico.
de la familia de Aarón. Tenemos, por ejemplo, a alguien ofreciendo sacrificios antes de que la ley apareciera por Moisés. ¿Alguien recuerda algún personaje ofreciendo sacrificio a Dios, holocausto a Dios antes de que existiera la ley de Moisés? ¿Sí? Noé, Abraham, ¿quién más? Abel, ¿quién más? No. Bueno, sí, Caín, pero no lo como Dios quería. ¿Quién más? Jacob también. Personajes antes de la ley podían ofrecer sacrificios porque no había una ley instituida por Dios. Pero es en el libro de Levítico, en el Pentateuco, que Dios empieza a regir quiénes, cómo, cuándo, dónde se debería ofrecer alabanza, adoración, sacrificios. Se designa un lugar central de adoración, el tabernáculo. Nunca antes había habido un lugar específico para adorar a Dios. No había habido un tabernáculo, un templo, sino que Dios permitía que le buscásemos en cualquier lugar antes de que la ley fuera establecida para el pueblo de Israel. Ahora ellos están recibiendo un lugar central llamado el tabernáculo de reunión para adorar a Dios, para sacrificar a Dios. Es aquí que se les da un conjunto bien estructurado, bien determinado, con sacrificios, con festividades, con fechas, con lugares, con duración de días que nunca habían recibido. Y Levítico se encarga, hermanos, de darles esas instrucciones al pueblo de Israel y a los sacerdotes también. También se establece por primera vez un sumo sacerdote. Nunca antes había habido sumos sacerdotes. Como dije, los padres de familia del pueblo de Dios podían funcionar como sacerdotes, pero no como un sumo sacerdote. Es aquí que el sumo sacerdote comienza. El primer sumo sacerdote, ¿alguien recuerda quién es? El primer sumo sacerdote. Aarón. Aarón, el hermano de Moisés, es el primer sumo sacerdote. Después, a través de las generaciones, se levantaba un sumo sacerdote diferente que procedía de la familia de Aarón. Pero es aquí en el libro de Levítico, hermanos, que se establecen estas leyes para el primer sumo sacerdote. Ahora hay un sacerdocio formal, un conjunto de trabajadores alrededor del tabernáculo establecidos por Dios. Antes no existía esto. Entonces, al concluir el libro del Éxodo, podemos ver que Dios empieza a establecer el orden que debe de haber para su adoración, para los sacrificios, para todo lo que se debe de hacer. Una vez que se inaugura el tabernáculo en el libro del Éxodo 19:6, entonces llama y Dios dice: yo quiero que ustedes sean una nación de sacerdotes y gente santa. Mire cómo dice Éxodo 19:6. Éxodo 19:6, lo leo, dice así la Biblia. Éxodo 19:6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Antes de llegar al Levítico, Dios les dice: hey, quiero que entiendan que yo voy a ser sacerdotes de ustedes, pero que toda la nación debe de ser santa. Debe de ser santa. Levítico, pues, son las instrucciones de Dios para su pueblo, para que pudieran adorarlo, obedecerle, para que pudieran tener las instrucciones claras y precisas. Así que el libro de Levítico, hermanos, vamos a dividirla en varias secciones, en 5 secciones muy rápidamente. La primera, ahí en sus hojitas, número 1, sacrificio. La primera parte del libro de de Levítico
se dedica a los sacrificios. Dios le da las instrucciones al pueblo y a los levitas y sacerdotes de cómo deberían efectuarse los sacrificios. Había una ley muy básica en los sacrificios que era: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Mire por favor Hebreos 9:22. Hebreos 9:22, dice ahí la Biblia, Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces Levítico, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, enseña esto precisamente, que sin el derramamiento de sangre no se hace remisión. El libro de Levítico significa, ¿qué dijimos? ¿Alguien recuerda? Destinado a los levitas. Está dirigido a los levitas. Su propósito principal, número 2, es enseñar cómo vivir en santidad con un Dios santo. Estamos en el punto número 1, número romano 1, en la sección número 2. Su propósito principal es enseñar a vivir en santidad con un Dios santo. Con un Dios santo. Hay, hermanos, en el libro de Levítico vamos a encontrar 5 tipos de animales. 5 tipos de animales que son representados también o representan al Señor Jesucristo. No se los puse en sus hojitas, pero se los voy a mencionar. En primer lugar tenemos el cordero, un animal que Dios pidió que se sacrificara en el libro de Levítico es el cordero, que representa el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo podemos encontrar en Juan 1:29. Inocente, sumiso, el cordero de Dios. El segundo animal que ustedes pueden encontrar que Dios pidió que se sacrificase es el becerro, un becerro. Y este becerro representa a Jesús como el que lleva nuestras cargas. El sacerdote y el sumo sacerdote, si ustedes leen Levítico, se van a dar cuenta que tenía que ofrecerse un animal que era un becerro por el propio sumo sacerdote para poder entrar al lugar santísimo. Entonces tenemos un cordero. El segundo animal que se pedía en el libro de Levítico, que se pide, es un becerro. En tercer lugar, un macho cabrío. Un macho cabrío. Y representa a Jesús cargando nuestros pecados. Mire Levítico 16:21. Levítico 16:21. Levítico 16, versículo 21. Y pondrá Aarón sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío al desierto. El macho cabrío llevando sobre su cuerpo nuestros pecados. En cuarto lugar, se pedía otro animal en los sacrificios, y es la paloma. Los que no podían ofrecer por causas económicas un cordero, pues podían, o un macho cabrío, podían ofrecer una paloma. Esto lo usaban, como dijo, los pobres que no podían ofrecer animales costosos. Mira el capítulo 5, Levítico 5, versículo número 7. Levítico 5, 7. Mire lo que dice ahí. Si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió
2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Es interesante notar aquí que Dios pide, y si eres tan pobre que no puedes dar un cordero, pues entonces trae unos palominos, o si no trae 2 tórtolas, pero trae algo para ofrecer. Y ellos ofrecían. Es interesante que cuando Cristo, hermanos, fue presentado en el templo, ¿recuerdan lo que ofreció María y José? Miren, vamos a Lucas 2, porque quizá no recuerdan, y vamos a ver, Lucas capítulo 2, versículo 21, Lucas 2, 21, vayan rápidamente, no se duerman, pongan atención, aprendan la palabra de Dios. Lucas 2, 21, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren lo que dice Lucas 2, 21. ¿Ya lo buscaron? Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, esto está en Levítico, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén, y ahí sigue la historia. Los papás, la mamá de Jesús, llamada María, y su esposo, llamado José, ¿qué ofrecieron para la purificación de María? Exactamente. No un cordero. ¿Por qué razón? Porque no había plata, no había dinero. Y Dios decía: bueno, si no puedes ofrecer un cordero, pues entonces tienes que traer un par de tórtolas o un par de palomitas, que son más económicas. Esa es la razón porque sabemos que María y José eran de escasos recursos, eran pobres cuando nació Jesús. Y algunos creen que la llegada de los magos del oriente, que trajeron oro, incienso y mirra y muchos otros regalos, ayudó económicamente a esa familia de tal manera que pudieron poner un taller de carpintería. Y ahora era José el carpintero y Jesús llamado el carpintero, que podían tener herramientas y montar ese negocio familiar. Volviendo otra vez al libro de Levítico, estamos analizando los 5 animales que Dios pidió para ser sacrificados, y cada uno representa a Cristo: el cordero, el becerro, el macho cabrío, la paloma. ¿Y qué representa? Bueno, Cristo se hizo pobre por nosotros. La Biblia dice claramente que Él dejó su trono de gloria, Él siendo rico se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Y el 5.º animal se menciona en el mismo versículo, que es la tórtola. La tórtola representa la paz de Dios. La paz de Dios, un símbolo de amor. Como la tórtola es fiel hasta la muerte, usted lea acerca de las tórtolas y se va a dar cuenta que tiene una sola parejita toda su vida. Y que cuando la tórtola muere, una de las dos, la otra canta hasta morir. Y ese simbolismo es dado a Cristo, que tiene un amor fiel por nosotros. Amén, hermanos. Vamos a nuestras hojas ahora. Vea por favor ahí en número 3, el sacrificio de Cristo es el cumplimiento perfecto de los sacrificios del Antiguo Testamento según Hebreos. Anótelo. Hebreos. Según Hebreos. Hebreos es el cumplimiento. Ahí podemos ver cómo Cristo cumple todos esos sacrificios que vamos a ver a continuación. A continuación vamos a ver esos sacrificios. Y usted va a ir completando la tabla. Ahorita vamos a ver el número 4. Tipos de sacrificios y su cumplimiento en Cristo.
Estamos en las hojitas. ¿Están ahí, hermanos? Vamos a ir llenando. Dijimos, ¿cuántos animales eran? 5 tipos de animales. Pues ahora tenemos 5 tipos de sacrificios también. Y vamos a llenarlos en forma en orden. El primero lo tenemos ahí, que es el holocausto. El propósito. Anótenle ahí. Consagración total. Consagración total. Lo podemos ver en Levítico capítulo 1 y podemos ver el cumplimiento de este sacrificio en Efesios capítulo 5 versículo 2, donde Él se entregó por nosotros. Dije holocausto. ¿Cuál es el propósito? Consagración total. Una entrega incondicional, pues, a Dios. El segundo sacrificio que encontramos que Dios les manda a los levitas es la ofrenda de grano o la ofrenda agrícola, le llaman algunos también. Y su propósito es gratitud. Si puede ponerle ahí chiquito, gratitud y provisión. O sea que esta ofrenda Dios le pidió a los israelitas, estos 5 sacrificios. Número 1, el holocausto, para que se consagraran a Dios. Era una ofrenda voluntaria. Número 2, ofrenda de granos u ofrenda agrícola. Su propósito era que el pueblo de Israel o los israelitas fueran agradecidos a Dios por la provisión que Dios les había dado. Cuando ellos recibían en sus terrenos, en sus diferentes sembradíos, la provisión de Dios, entonces ellos iban a ofrecer ese sacrificio. El tercer sacrificio, anótelo ahí, ofrenda de paz. Ofrenda de paz. La ofrenda de paz tenía como propósito una comunión con Dios. Y tiene un cumplimiento en Cristo porque Él es nuestra paz. Cada aspecto que vemos en el libro de Levítico tiene un cumplimiento en Cristo. No solo los animales que se pidieron sacrificar, ahora estamos viendo los diferentes sacrificios que hay en el libro de Levítico y vemos que hay holocausto, sacrificio, ofrenda de granos, ofrenda de paz. Mire la cuarta, ofrenda por el pecado. Ofrenda por el pecado. ¿Y cuál era su propósito? Expiación. 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 Este sacrificio Dios lo pidió por los pecados cometidos por ignorancia. Vea el quinto sacrificio que Dios pidió. ¿Cuál fue? La ofrenda por la culpa. Y su propósito era reparación. Reparación, para reparar el daño, para pagar la deuda que se tenía que hacer. Estos son los 5 tipos de sacrificios que Dios pide. Entonces, la primera sección termina aquí. Dios habla desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 acerca de los 5 sacrificios que se deberían hacer, cómo se deberían hacer. También habla de qué animales se deberían de ofrecer dependiendo del tipo de sacrificio. Y tenemos 5 animales también. Pero vaya a Levítico, por favor. Acompáñeme a Levítico. Nos falta algo interesante ahí. Vea el capítulo 10. El capítulo 10. Hay 2 personajes. Nadab y Abiú. Qué nombres, ¿verdad? Raros para nosotros. ¿Quiénes eran estos 2 personajes? Déjeme decirle que Nadab y Abiú eran los hijos de Aarón. Eran hijos de Aarón. Y al ser hijos de Aarón, los escogió Dios como sacerdotes. Ellos ahora tenían que participar de las cosas santas. Pero mire lo que les pasó a estos amiguitos.
Estamos en Levítico capítulo 10. ¿Están ahí, hermanos? Vamos a leer. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Por qué murieron a Nadab y Abiú? Porque ofrecieron, anótele, fuego extraño. Fuego extraño. No era lo que ellos quisieran. No era como ellos pudieran. No era lo que habría en su corazón. No. Era lo que Dios dice que se debería hacer. Y Dios no ha cambiado, hermanos. La palabra de Dios es clara en cuanto a la santidad de Dios. Si vamos a servir a Dios, tenemos que hacerlo de la manera que Dios dice en su palabra. Si Él va a ser adorado, va a ser de la manera que Él dice. Ay, pues yo creo que estaría mejor poner esto o aquello. No. No es como tú piensas o quieres o te imaginas. Es como Dios dice que debe ser adorado y servido, hermano. Por eso es que Dios tuvo que matar a dos padres de familia, a Nadab y Abiú, hijos de Aarón, sacerdotes de Dios. No tuvo compasión el Señor, salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron. Y todavía Dios le dice: Aarón, no quiero que andes chillando, no quiero que llores, porque si lloras te va a ir mal. Miren lo que dice la Biblia, el versículo número 6. Estamos en Levítico 10:6. Si tienen unas hojas para Gabriel y la hermana Cali, por favor. 10:6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubras vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. Ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Entonces Dios le dice: hey, los sacerdotes que restan y Aarón, el sumo sacerdote, no lloren, porque si lloran, también ustedes se mueren. ¿Por qué razón? Porque están vestidos de santidad y porque están en el tabernáculo de reunión adentro. Ni salgan tampoco, porque están ustedes con las vestiduras especiales. No pueden salir. Si salen, mueren. Versículo 7. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Pobre Aarón vio a sus hijos morir. Y cualquier padre, por supuesto, que se lamenta por la muerte de un hijo. Pero Dios le dijo: mira, mi santidad es más importante que tu dolor. No llores, ni salgas al funeral, porque tienes el aceite de la unción, las vestiduras sacerdotales. ¿Por qué murieron Nadab y Abiú? Murieron por ofrecer fuego extraño delante del Señor. Vamos al punto número 2, el sacerdocio. El sacerdocio. Desde el capítulo 8, 9 y 10, Dios les da las instrucciones a los sacerdotes y al sumo sacerdote. Ellos reciben las instrucciones claras y precisas para poder trabajar y hacer las cosas como Dios manda. Estos capítulos del 8 al 10 narran cómo Aarón y sus hijos fueron apartados para el servicio sacerdotal. El sacerdocio era esencial para la adoración. Obviamente ellos mediaban entre el pueblo y Dios. La palabra sacerdote, de hecho, significa precisamente eso, un puente entre Dios y los hombres. No podía entrar cualquier israelita al tabernáculo. Necesitaban a un sacerdote que pudiera sacrificar, que pudiera tener la sangre y todo lo demás. Los capítulos 8 al 10 describen la consagración de, anótele,
Aarón. Estamos en el punto número 2. Aarón y sus hijos como sacerdotes. Aarón y sus hijos como sacerdotes. Mire Levítico 8, versículo número 6. Levítico 8, 6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Capítulo 10, versículo 1 y 2. Ya lo leímos. Dios quema por haber ofrecido fuego extraño. El sacerdote era uno que actuaba en el nombre de Dios hacia los hombres, los israelitas, y en el nombre de los hombres de Dios. Él venía a Dios por los israelitas y venía a los hombres por Dios. Es decir, lo que Dios les indicaba, ellos lo comunicaban al pueblo. Y lo que el pueblo necesitaba ponerse a cuentas con Dios, los sacerdotes lo hacían posible al ofrecer los 5 tipos de sacrificios que vimos y los 5 tipos de animales que se tenían que ofrecer. Los primeros sacerdotes, como dije hace un momento, eran los jefes de las familias, Noé, Jacob, Abraham, etc. Pero ahora podemos ver aquí siendo claramente identificados quiénes iban a ser los sacerdotes y quién iba a ser el sumo sacerdote. Podemos ver entonces todo esto aquí. Ahora, en el Nuevo Testamento, mire lo que dice Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mire lo que dice aquí. Dice la Biblia: mas vosotros sois linaje escogido. Estamos en Primera de Pedro 2:9. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice aquí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es ahora un sacerdote? Todo creyente es un sacerdote. Ahora todos podemos ir delante de Dios a través de la oración. Ahora ya no necesitamos de un sacerdocio arónico, de la descendencia de Aarón, para poder arreglar cuentas con Dios. Ya no es necesario ofrecer un cordero, ofrecer un macho cabrío, o un par de tórtolas, o un par de palominos. Ya no es necesario, porque Cristo, el verdadero sacrificio, murió por nosotros. El sumo sacerdote, que es Cristo, entró al lugar santísimo para abrir la puerta, de tal manera que Dios dice en Hebreos: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. El sacerdocio del creyente. Ya no necesitamos intercesores. Ya no necesitamos, ahora Cristo es nuestro intercesor y podemos ir directamente con Dios. Ya no tiene que ir a confesarse con el sacerdote católico, que es un pecador igual que usted. Ya no necesita hacerlo. Él no es más santo que usted. No, todos hemos sido salvos por la gracia de Dios. No hay jerarquías, simplemente posiciones de siervos, de liderazgo, pero no significa que el pastor es más que usted. Somos sacerdotes todos, según la palabra de Dios. Amén, hermanos. Como creyentes somos ahora real sacerdocio. Ahora, Dios pedía, escúcheme bien, hermano, Dios pedía características especiales para esa familia. Usted léalo, Levítico capítulo 8 al 10, se va a dar cuenta que Dios dice: hey, si hay un sacerdote que tenga un defecto, que sea cojo, manco, que esté tuerto, que tenga algún defecto físico, ese no lo quiero. Quiero que estén bien. Quiero que sirvan bien. Entonces el sacerdocio era escogido por Dios, pero deberían de tener ciertas características. ¿Usted como sacerdote sirve a Dios con reverencia? ¿Ha dejado que el pecado contamine su adoración?
Usted ofrece un fuego extraño como Nadab y Abiú. Ay, pues Dios ve el corazón, dicen algunos. Pero lo que dice la Biblia no puede contradecir lo que hacemos para Dios. Pues yo lo hago de corazón, sí, pero si no dice la Biblia, o si la Biblia está condenando esa práctica, pues obviamente estamos ofreciendo fuego extraño. Fuego que Él nunca mandó. Servimos a Dios, recuerde eso. Usted es un usted es un sacerdote delante de Dios ahora que Él le ha salvado. Vamos a nuestras hojitas. Número 2. Bajo el punto número 2, el sacerdocio. El sacerdocio era un mediador entre, anótele, Dios y los hombres. Es decir, el hombre, el israelita, no podía ir a ofrecer sacrificios, necesitaba un sacerdote. El hombre, el israelita común, no podía entrar al lugar santísimo, pero necesitaba un sumo sacerdote, era un mediador. Dios demanda que en el servicio, en su presencia, sea hecho con, anótele, santidad y conforme a su palabra. Conforme a su palabra. Otra vez, número 4. ¿Qué hicieron Nadab y Abiú que causó su muerte? Ofrecieron fuego extraño. Hicieron algo que no les mandó el Señor, aunque eran de la línea de Aarón, levitas. Hicieron lo que no debían hacer y mire, acabaron con su vida. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Vaya a Levítico, por favor, otra vez. Levítico capítulo 10. Mire lo que dice Levítico capítulo 10. Ya casi terminamos, hermano. Levítico 10, vamos a ir más rápido. Levítico capítulo 10, versículo 8. Levítico 10, 8. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar, a Itamar, sus hijos que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová, y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en el lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de la ofrenda encendida a Jehová, pues así me ha sido mandado. Y mire, aquí podemos ver que Dios le dice a Moisés: Moisés, habla con Aarón y con sus hijos. Diles que no entren tomados, para que puedan discernir, porque por lo que acaba de pasar. Personalmente puedo inferir o puedo creer que Nadab y Abiú muy probablemente habían estado con algún grado de alcohol en las venas. Es decir, que habían tomado alcohol o algo, andaban medios borrachitos. Hicieron ofreciendo fuego extraño, y entonces Dios los tuvo que aniquilar. Porque a Dios se le debe servir con santidad. Se le debe servir, hermanos, con completa. O sea, es peligroso acercarse a Dios a nuestra manera, sin su santidad. Debemos servir a Dios, claro, pero con santidad. Entonces, de la primera parte de Levítico habla de todos los sacrificios. ¿Cuántos tipos de sacrificios eran? 5. 5 tipos de animales. La segunda parte habla acerca de los sacerdotes, cómo deberían ser, las instrucciones a los sacerdotes, todo lo concerniente a ellos, del capítulo 8 al capítulo 10. La tercera parte habla de impurezas, las impurezas. Esta parte habla acerca de cómo deberían limpiarse cuando menstruaban las mujeres, cuando emitían, cuando tenían un bebé, cuando alguien moría, cuando todo lo que tiene que ver con impurezas, hablando acerca inclusive de los leprosos, todo lo que tiene que ver es tratado
en la tercera parte del capítulo 11 hasta el capítulo 15. Levítico enseña sobre las cosas que hacen al hombre ceremonialmente impuro. Anótenlo, impuro. Dele vuelta a su hojita. Anótele ahí, enfermedades de la, anótele carne, enfermedades de la carne, enfermedades que venían y tenían que ser purificados. Estas leyes enseñaban que Dios es santo y no puede habitar con lo que es inmundo. Anótenle, con lo que es inmundo. Levítico describe varias impurezas físicas, varias impurezas ceremoniales, entre ellas alimentos, enfermedades, flujos corporales. Todas esas cosas se manejan como impurezas. No porque fueran pecaminosas en sí, sino que enseñaban una separación entre lo limpio y lo inmundo. Dios establece en esta parte hasta la dieta que el pueblo debería seguir. No coman este alimento porque esto y esto y esto. No coman animales con pezuñas así. No coman esto y aquello. Les da lo inmundo y lo limpio. Les da instrucciones, hermanos, para que nos acerquemos a Dios con limpieza. Y todo esto nos habla de un Dios que hace diferencia entre lo santo y lo profano. Y vuelvo a repetir, Dios no ha cambiado, hermanos. Dios todavía es un Dios de santidad que demanda que sus hijos sean santos. Sed santos porque yo soy santo. Mire, dentro de esta sección, en el capítulo 11, versículo 44, véalo, 11:44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Lo que está diciendo es Dios, yo soy santo y tú te debes santificar también. Y ese principio de santidad sigue vigente. ¿Acaso tú crees que Dios se agrada que te revuelques con el mundo y vengas a la iglesia? ¿Acaso tú crees que Dios no hace separación entre la música perversa y lo que a Dios le agrada? ¿Tú crees que no hace diferencia en la manera de hablar del mundo y la manera de hablar correcta? ¿Tú crees que no hay una diferencia en cómo viste el mundo y cómo vestimos los cristianos? ¿Tú crees que no debe haber diferencia en el comportamiento de los impíos con el comportamiento de un cristiano? ¿Tú crees que no? Claro que debe de haber santidad. En el pueblo debe haber santidad, hermanos. Tú eres cristiano, tú eres sacerdote, tú eres parte del pueblo de Dios. Vive en santidad. Vive en santidad. Apártate ya de esos perversos amigos. Apártate ya de esa relación incorrecta. Apártate. Jesús enseñó claramente acerca de la santidad. Dios no nos ha llamado a la inmundicia. Dios nos ha llamado a la santidad. Porque Él es santo. Por eso deberíamos cambiar. Amén, hermanos. La pureza no es una opción. Es la única forma de ver a Dios. Santidad. Santidad. Número 4. Las fiestas. Levítico capítulo 23. Ahí les puse rápidamente las fiestas que ya estudiamos. Las 7 fiestas de Jehová. Levítico, entonces, en el capítulo 23 en adelante, 24 y 25, encontramos las fiestas de Jehová, las celebridades o las celebraciones, las celebraciones que deberían de tener los israelitas, las fiestas y los días santos. Y las voy a mencionar muy rápidamente. Las 7 fiestas que estudiamos ya, que es la Pascua, y eso era la liberación de Egipto. La número 2,
Los panes sin levadura, habla de la santidad y de la separación. La tercera fiesta, la fiesta de las primicias, que habla de los primeros frutos ofrecidos a Dios. La cuarta celebración era la fiesta de Pentecostés, y que es la celebración de la cosecha. La quinta fiesta era la fiesta de las trompetas, un llamado al arrepentimiento. La sexta fiesta era el día de la expiación, un perdón nacional de los pecados del pueblo. Y la séptima fiesta era la fiesta de los tabernáculos, y es el recuerdo de la vida en el desierto. Y por supuesto, esto ya lo estudiamos, las 7 fiestas de Jehová y su cumplimiento con Cristo. Podemos ver la liberación, Cristo nuestro Cordero en la Pascua, Cristo sin pecado en los panes sin levadura, Cristo en la resurrección en la fiesta de las primicias, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, las trompetas, la segunda venida de Cristo, la sexta fiesta, que es el día de la expiación, Cristo, el sacrificio perfecto por nosotros, y la séptima fiesta, Dios morando con nosotros en la fiesta de los tabernáculos. Y para concluir, el libro de Levítico termina con una exhortación final. Al igual que lo hace Deuteronomio, que vamos a estudiar más adelante, Levítico termina con el capítulo 26 y el capítulo 27 advirtiéndoles: ¡hey! Ya les di mis leyes. Yo quiero que sean santos. Yo quiero que vivan en santidad. Yo quiero que estén a cuentas conmigo. Yo quiero que respeten y que no sean inmundos, que hagan diferencia entre lo santo y lo profano. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y todo lo que dice ahí. Pero luego, en el capítulo 26 y 27, Dios les promete bendiciones por la obediencia, pero también maldiciones por la desobediencia. Mire el capítulo 26, versículo 12. Dice: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Versículo 18. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. O sea, Dios les está diciendo: mira, si tú me haces caso, si tú obedeces, yo prometo bendecirte. Y usted puede leer lo que leímos al principio del culto, del versículo 1 al 13 del capítulo 26, y usted va a encontrar bendiciones que Dios promete, como lluvia, paz, victoria, su presencia, su gracia en cada momento. Si ellos obedecen, si hacen caso. Pero en el capítulo 26, versículo 14, hasta terminar el capítulo, Dios les advierte: si no me obedeces, van a venir maldiciones a tu vida. Va a venir disciplina a tu vida. Si no haces caso, entonces, miren, por favor, capítulo 26, verso 14. Pero si no oyeres, ni hicieres todos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Y ahí viene: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y ahí continúan todas las maldiciones que Dios advierte al pueblo si no me hacen caso. Yo quiero bendecirte, yo quiero ayudarte, pero las maldiciones muestran que Dios disciplina a su pueblo para que se, anoten, arrepienta. Para que se arrepienta. En el número 3, bajo el último punto, para que se arrepienta. Hermanos, Dios es fiel a su palabra. Y si tú obedeces a Dios, Dios te va a bendecir.
Si tú obedeces a Dios, Dios te va a bendecir. Pero si tú no obedeces, Dios dice, viene mi disciplina. Viene mi disciplina. Hebreos, por favor, vayan a Hebreos. Algunos creen que no. Pero Dios sigue diciendo ahí en su palabra lo que viene a nosotros cuando no obedecemos a nuestro Dios. Nuestro Dios es un fuego consumidor. Nuestro Dios sigue exhortándonos. Nuestro Dios sigue hablando. Hebreos capítulo número 12, por favor. Hebreos 12, miren lo que dice ahí. Versículo número 4. Hebreos 12, 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mira, el Señor agarraba el boyero también para con su pueblo y le daba duro cuando había desobediencia. Agarraba la correa, por llamarlo de alguna manera, para disciplinar duramente a su pueblo. ¿Y qué hijo es aquel que el Padre no disciplina? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios bendice, pero Dios castiga también duramente la disciplina, con disciplina. ¿Quieres andar? Como dicen aquí, ándate pues, ándate al vicio, ándate al pecado, pero si eres hijo de Dios, Dios te va a castigar, Dios te va a reprender, Dios va a traer duras consecuencias a tu vida para que te arrepientas y vuelvas a su camino. Usted no lo experimente. Mejor venga cerca del Señor. Viva en santidad. Viva de las bendiciones del Señor. Luego no venga chillando porque, ¡ay! ¿Por qué me pasa esto a mí? Y anda ya sin congregarse, sin leer la Biblia, sin orar, en pecado, anda engañando a la esposa, robando a los clientes, haciendo un montón de tonteras de pecado y quieres que te vaya bien. No, Dios va a tener que obrar. Las maldiciones vienen como parte de la disciplina de Dios a su pueblo. Y mire, lea la Biblia. Va a enterarse de muchas veces que el pueblo de Israel fue castigado duramente por ser necios, por ser testarudos, cabezones. No hacen caso y Dios dice, bueno, pues yo tengo que cumplir. Yo soy santo y no puedo andar que andes ahí con otros dioses revolcándote aquí y allá. Yo no puedo eso. Enemigos, esclavícenlos. Quítenle sus tierras, quítenle la paz. Y léalo, hermano. Mire cómo el pueblo sufrió las duras consecuencias, como muchos cristianos en el presente siglo. No tienen salud, no tienen dinero, no hay sueño, no salen adelante, puros problemas, pura desgracia. Son hijos de Dios, pero viven en la miseria. ¿Por qué razón? ¿Será que Dios los quiere tener ahí? No, es que hemos sido desobedientes a Dios. Y Dios entonces viene con duro castigo. Número 4. Cristo llevó nuestras ¿qué? Iniquidades. Y en Él se cumple la restauración final. Hermano, Cristo ya pagó por nosotros. Él nos da la victoria. Viva en victoria, no viva derrotado. Viva en victoria. Viva, hermano, como a Dios le agrada. Venga a vivir como a Dios le agrada y cumpla lo que el Señor desea para usted. Libro de Levítico, un libro que nos llama a la santidad. Un libro que nos llama a la consagración. Un libro que hace diferencia entre lo santo y lo profano. Un libro que nos habla de los sacrificios, del sacerdocio, de las impurezas, de las fiestas y que nos advierte, una advertencia divina. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿En santidad o en pecado? ¿Con la bendición o la maldición? Eso usted lo decide.
Cierre sus ojos, incline su rostro. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias, Señor, por enseñarnos